verdaderamente pudiéramos encontrar tres tipos de células. Tenemos unas células cúbicas, cúbicas simple, una hilera de células cúbicas simples llamadas células basales o células de sostén, que sostienen, valga la redundancia, a una hilera de células cilíndricas simples, que son las células apicales, también llamadas células oxifílicas o oncocitos. De estas células pudieran desarrollarse ciertos tumores como los oncocitomas. Debajo, ¿verdad? De estos dos tipos de células encontramos los linfocitos reactivos que pues están en una cantidad mucho mayor que las células anteriormente mencionadas y de a esta, por la presencia de este, se dice que, o bueno, adquiere el nombre, ¿verdad? De linfomatoso. Algo muy importante es que las células apicales, nosotros podemos ver que tienen estas coloraciones acidófilas, ¿verdad? En su citoplasma, y es que las mismas secretan, bueno, los retículos endoplásmicos rugosos y las mitocondrias de estas células están muy desarrolladas por la gran cantidad de secreciones que emiten y tienen estas estructuras, pueden teñirse bien acidófilamente y ver esa sustancia, ¿verdad? Eh, Bien coloreada o pigmentada. Aquí podemos ver de igual forma, ¿verdad? Las células basales, las células apicales cilíndricas simples y los linfocitos. Igual aquí podemos ver las células basales, las células cilíndricas o apicales y los linfocitos. Este es un tumor de muy buen pronóstico, tiende a causar muy poca recidiva y el mismo se tiende a eliminar, ¿verdad? Las posibles causas que dan origen al tumor y pues tiene un muy buen pronóstico. En un tercer aspecto tenemos el quiste radicular. Es bueno que para poder definir quiste el quiste radicular, perdón, debemos de conocer el significado de un quiste. El quiste es una estructura sacular que tiende a tener una pared de un epitelio plano estratificado y que el mismo tiende a tener en su centro o en su interior un contenido líquido o semilíquido. Conociendo esto, nosotros debemos de saber que el quiste radicular es una lesión o una formación quística que se forma en la estructura dentaria, específicamente en las encías. Este tipo de contenido tiende a tener lípidos en su interior, producto de los contenidos normales, ¿verdad? Que por la destrucción de las membranas celulares de las células de revestimiento, que son ricas en lípidos, en fosfolípidos para ser específicos, se quedan aquí atrapadas y el cuerpo intentando contener estas sustancias para que no genere una inflamación pues forma este contenido sacular. Muchas veces estas también son formadas por la obstrucción de conductos de ciertas secreciones hacia la cavidad oral. Estas se obstruyen, se obliteran y se forma este contenido o esta formación sacular. Dependiendo del lugar con respecto a la raíz del diente, el quiste radicular recibe tres nombres. Si está en contacto directo con la parte apical de la raíz del diente, se dice que este es un quiste radicular periapical. Si el mismo está asociado lateral, ¿verdad? A la raíz del diente, pues decimos que es un quiste radicular lateral. Y si este se forma luego de la extracción de una pieza dentaria, podemos decir que es residual. Por ejemplo, aquí tenemos
un quiste radicular y conociendo la anatomía del diente, muy probablemente este sea un quiste radicular lateral. Aquí vemos uno, por ejemplo, periapical porque está asociado a la raíz o al ápice del diente. Aquí podemos ver esta estructura sacular con un tejido epitelial plano estratificado y en su interior una gran cantidad de, pareciera ser, neutrófilos, producto de esa inflamación. Y estas estructuras que parecen como pequeñas agujitas son lípidos, específicamente cristales de colesterol, que no logran ser teñidos, no se tiñen, ¿verdad? Con tinciones convencionales como hematocilina y eosina. Aquí podemos verlos. Miren ese epitelio plano estratificado, no queratinizado o cornificado. Y aquí tenemos estas estructuras ricas en lípidos que no logran teñirse con tensiones convencionales y ciertas estructuras o restos celulares. No tienden a tener una relevancia clínica más allá de la extracción, drenaje de las mismas y se debe de sacar, ¿verdad? Esa estructura sacular para que no logre formarse uno nuevo. Como última instancia de estas patologías hablaremos sobre la ameloblastoma. El ameloblastoma es una neoplasia epitelial que deriva de las estructuras que dan origen al diente. ¿Qué pasa? Esta es una neoplasia epitelial benigna que tiene ciertas características de malignidad, por eso hay que tener ojo con ella. Esta neoplasia, hay una dicotomía, hay una discrepancia con respecto a cuál es la población más afectada. Algunos autores entienden que son las mujeres, otros entienden que son los varones. Independientemente de esto, la región a nivel mundial donde se han registrado más casos de ameloblastoma es en el sureste africano, en la región subsahariana. Y este tumor, pues realmente, aunque pareciera raro, no lo es. Es algo que se pudiera encontrar en cualquier hospital, por ejemplo, traumatológico, que atiendan enfermedades de cavidad oral o cabeza y cuello, ¿verdad? Bien, este tumor surge de ciertas estructuras que daban origen al diente en la vida embrionaria, o bueno, que son tejido embrionario que luego van a dar origen al diente, que debieron de desaparecer, pero no lo hicieron cuando debieron luego de formar el diente. El ameloblastoma, específicamente, tiende a surgir del epitelio superficial de la lámina dental, ese es uno. También puede surgir de los restos de cerres y de los restos de malacés, que igual les reafirmo, fueron tejidos que debieron dar origen al diente, lo hicieron, pero cuando debieron involucionar o atrofiarse, permanecieron en la cavidad oral. Y estos, al estar presentes con o verse afectados o estimulados por traumatismos, por poca higiene, pudieran entonces desarrollar el tumor por radiaciones de igual forma u cualquier otro factor ambiental. Según la OMS, nosotros podemos clasificar el ameloblastoma de tres formas: un ameloblastoma uniquístico, un ameloblastoma extraóseo y un ameloblastoma folicular. El ameloblastoma folicular es de donde se desprenden toda la información que vamos a hablar a continuación. En la parte macroscópica, este tumor tiende a ser una neoplasia de crecimiento intermedio. Es una neoplasia que se caracteriza porque se expande brusca y rápidamente y tiende a dañar, levantar el tejido conectivo que cubre al hueso. La localización más frecuente es en la mandíbula, en el arco de la mandíbula y en la rama de la mandíbula. Este tumor, como les dije, puede levantar y dañar el periósteo y así debilitar, ¿verdad? La mineralización del hueso y poder romper la mandíbula. Es una neoplasia que por la gran cantidad de vasos sanguíneos que se encuentran en esta zona anatómica, pues tiende a provocar bastante hemorragia y necrosis. Este ameloblastoma, este es una panorámica
¿verdad? Lo que le llaman una panorámica, que es una radiografía de de la cavidad oral. Pues esta panorámica muestra que aquí, donde se encuentra la región del tumor, podemos ver ciertas estructuras que parecieran como burbujas. Bien, y esto es un signo radiográfico que es patogneumónico. Bueno, no es patogneumónico como tal del ameloblastoma, pero nos ayuda a identificar y a poder diagnosticar y hacer diagnósticos diferenciales con respecto a este tumor. Y este es el signo de pompas de jabón o de burbujas de jabón. Estas estructuras que parecieran ser osteolíticas, destructoras de hueso, pues entonces nos ayudan a identificar o a establecer un diagnóstico del tumor. Algo muy importante que podemos ver aquí es que por el debilitamiento de la mandíbula se ven estas pérdidas o ausencias de las piezas dentarias de la zona. Algo muy importante en la clínica es que ciertos pacientes refieren que cuando tocan el ameloblastoma, al tocarlo sienten como ciertos crujidos, ¿verdad? Ciertas roturas, pequeñas roturas. Y esto les recuerda a cómo suena al romper la cáscara de un huevo. Y eso tiene un nombre semiológico que es crujido en forma o en sonido de cáscara de huevo, perdón. Y esto es se puede asociar porque el ameloblastoma levanta el periósteo, ¿verdad? Y ese periósteo es una capa fina de tejido conectivo que cubre a la mandíbula. Al romperse, al craquearse, suena de esta forma. Desde un punto de vista histológico, yo les dije que ese ameloblastoma folicular, que es del que vamos a hablar, pues tiende a tener estos patrones histológicos. El folicular, que es el más frecuente de todos, se ve como una organización o segmentación en patrón folicular de células que están bien juntitas entre ellas y que dejan ciertas células en su interior con una gran cantidad de vacuolas que hacen el núcleo excéntrico. Estas células se unen tanto que parecieran dar estructuras estrelladas. Tenemos células basales. Las células basales tienden a formar uniones de hendidura a través de los desmosomas bastante fuertes, ¿verdad? De estas uniones por los endosomas y las uniones de hendiduras tienden a acercar demasiado una célula que está al lado de la otra y crea un patrón en empalizada. Por eso se destaca, ¿verdad? Que estas células de la periferia o de la base tienden a ser un poquito más basofílicas y tienden a tener sus núcleos un poquito más hipercromáticos. Algo muy importante, se debe de hacer diagnóstico diferencial de cualquier otra enfermedad que tenga patrones de células basales, como por ejemplo el carcinoma basal de la piel. Por otro lado, tenemos el patrón plexiforme, donde las células pierden bastante citoplasma y hacen que